Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el devocional anterior de la semana que pasó, estuvimos hablando un poquito de lo que Dios nos enseña en su palabra a través del capítulo 7 de San Juan y verso 37 en adelante. Quisiera poder continuar un poquito en esto, algo así como una parte 2, porque creo que aquí hay cosas que Dios nos revela. Y entre todo lo que aquí dice que en el último día de la fiesta el Señor se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En estos días se ha celebrado lo que se llama la Semana Santa. Esto habla de la muerte y resurrección del Señor. Cuando el Señor resucita y es levantado a la presencia del Padre, Él por lo tanto es glorificado. Entonces, a partir de ese instante se cumple lo que el Señor habló acá en el libro de Juan, cuando dijo que entonces el Espíritu Santo iba a venir sobre aquellos que creyeran en Él. Y ese Espíritu que iban a ellos a recibir, que iba a ser un regalo, una dádiva, un don de Dios para la gente que creyeran en el Señor, ellos iban a tener el derecho legal, óigalo bien, el derecho legal de poder funcionar como hijos de Dios. Vendrían a tener el derecho legal para ejercer autoridad, al igual que el Señor la había ejercido, un derecho legal para también sobre lo que vendría a ser demonios y potestades, un derecho legal para representar a Cristo en medio de todo lo que fuese esta tierra. Estoy hablando de la iglesia, pero también recibirían aquellos que creyeran en Él el derecho y la bendición de poder convertirse en templos, en casas de Dios. Y por lo tanto, usted y yo, si hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo, somos casa de Dios, somos templo de Dios. Y por lo tanto, estos ríos deben de estar fluyendo en usted, deben de estar fluyendo en cada uno de nosotros. No es posible pensar en cristianismo separado de esto. No es posible pensar en gente que sea espiritual y que los ríos de Dios no fluyan. La Escritura también habla de que de una misma fuente no puede salir agua salada o agua dulce. Aquí podríamos traer esto y unirlo a este pasaje diciendo lo siguiente: esa agua dulce se referiría a lo que es la obra del Espíritu a través de nosotros, a ese río de Dios fluyendo. Y Dios lo que dice es: no puede salir agua salada de la misma fuente. Así que Dios realmente nos exhorta a través de este pasaje a que nosotros caminemos en esta dimensión espiritual, a que seamos gente que cuando hablamos, que lo que hacemos sea producto de ese río que fluye. Ese río nos muestra algo muy importante. Por ejemplo, el término del agua que aquí aparece. El agua es una de las cosas más indispensables que puede tener el ser humano. Incluso alguien puede durar más tiempo sin comer, pero durará menos tiempo sin beber agua. Quiere decir que usted y yo, como gente espiritual, no podemos sobrevivir, tener una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana pujante, si realmente nosotros no tenemos ese río fluyendo a través de nosotros. Luego, ese río está hablando de un río que limpia, porque el agua limpia. Quiere decir que cuando usted permite que esos ríos fluyan, usted lo que está permitiendo es que el Espíritu Santo limpie asperezas, cosas que no están bien en nosotros. Ese río tiene que inundar tu alma, tiene que inundar tus emociones, tiene que venir a tu corazón, tiene que tocar tu cuerpo, tus sentidos, para que todo aquello que pudiese estar allí, producto de experiencias pasadas, de tratos malos
malos que has recibido, de heridas que has tenido. Todo aquello tiene que estar siendo limpiado. Temores, miedos, vergüenza, timidez, todo esto que a veces como seres humanos tenemos, ese río del Espíritu tiene que estar limpiándolo. Por eso yo te motivo a que permitas que en esta hora el río de Dios te limpie de cosas que has estado ahí cargando durante tiempo, durante X cantidad de años, tal vez cosas que sucedieron en tu niñez o en tu matrimonio. Permite que el Espíritu Santo fluya, que ese río limpie, que ese río que sea como un torrente, que arrastre y saque todo aquello que Dios realmente no quiere. Ese es un río que quien está fluyendo estará fluyendo en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque es un río santo, porque es el Espíritu Santo el que lo está provocando. Entonces, quien permite que ese río fluya, la santidad de Dios vendrá, lo llenará, lo ministrará. Es un río que estará siendo constantemente renovado, porque no es una agua estancada, es una agua que constantemente se va a estar renovando. Entonces tu vida espiritual estará en una continua renovación, estarás en avivamiento, amigo, amado hermano, estarás teniendo una vida cristiana pujante, con ganas de predicar, de hacer la obra, de orar, de adorar, de ir a la iglesia, porque ese río te es de ánimo, te es de santificación. La palabra santidad tiene que ver con apartarnos, con consagrarnos a Dios. Quien está fluyendo en el río de Dios se consagra, se santifica para Dios. Esa agua que fluye te va a refrescar en los días difíciles de tu vida, cuando vienen las pruebas, vienen las molestias, cuando vienen aquellos malos tratos de algunas personas. Entonces el río de Dios te trae refrescamiento, sacia tu sed, te refresca, es como un refrigerio para tu vida. Ese río realmente también va a permitir que tú seas guiado, seas dirigido, controlado por el Espíritu. Recuerda lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 58, en el verso 11, dice: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma. Está hablando de que Dios realmente no quiere que usted tenga sed. Dios no quiere que usted tenga escasez de revelación, de fuego del Espíritu, de avivamiento. Eso no lo quiere Dios. Puede que el mundo lo quiera, puede que el diablo quiera tener a un pueblo de Dios apagado, frío, sin deseos de hacer la obra de Dios, pero ese no es el deseo del Señor. Y por eso Él puso el Espíritu Santo en nosotros, para que ese fuego, para que esa vida de Dios, para que ese río estuviera constantemente renovando tus fuerzas. Yo declaro esa palabra sobre ti en esta hora, que el Espíritu Santo renueva tus fuerzas, que el Espíritu Santo trae una nueva vida, que el Espíritu Santo está fluyendo en ti, su santidad, su gracia, su dirección, que el Espíritu Santo está restaurando cosas, que el Espíritu Santo en esta hora está trayendo sanidad, está trayendo algo nuevo a tu vida. El Espíritu Santo está trayendo un río que está sacando todo aquello que a ti te ha estorbado, y que después de este tiempo serás una persona nueva, refrescada, una persona que estará en un fuego nuevo del Espíritu. Recibe esta palabra en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que este río de Dios fluya a través de ti, y que nunca dejes de que el río de Dios siga fluyendo. Es tu decisión. Cuando tú le buscas, cuando tú tienes sed, cuando tú crees, como dice la palabra, el río siempre estará fluyendo en tu vida. Bendiciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.